les cuento que vamos a subir seguramente en la tarde. Alejandro va a subir que les está armando en Zoom la presentación, o sea, les está dando la clase de lo que faltaba en la clase pasada, ¿tá? Y el PowerPoint. Así que hoy en la tarde ya van a tener todo, o mañana, más tardar, ya van a tener todo lo de la clase pasada y la anterior. ¿Alguna duda, alguna cuestión que quieran comunicar antes de comenzar? Muy bien, bueno. Entonces, de todas maneras, vamos a hacer un muy breve resumen de lo que explicamos la clase pasada, ¿verdad? En lo que se refiere a los sujetos de derecho internacional público. Entonces, ¿qué significa en el plano internacional ser sujeto de derecho internacional público? A ver si alguien recuerda, me puede decir cuáles son las condiciones establecidas para convertirse en sujetos de derecho internacional público. Les doy la palabra, a ver quién se anima. Hola, buen día. ¿Sí? ¿Me escucha? Ahora sí, Melina Bermúdez. Sí, decime, Melina. Que bueno, los sujetos de derecho son aquellas entidades a las que se le van a imputar las normas de derecho internacional público. Uh-huh. ¿Y qué condiciones tiene que tener un ente para ser sujeto de derecho internacional público? Bueno, de eso no me acuerdo mucho. No le voy a mentir. Profesora. No, a ver, Raquel. No, me pareció que querías hablar, Raquel. A ver, ¿cuáles son los elementos para ser sujeto de derecho cualquiera, de cualquier derecho? Profe. A ver, hay varias manos. A ver, Alejandro. Sí, buen día, profe. Justamente voy a tratar de contestársela porque yo tenía una duda respecto a eso, ya que había estado leyendo el fin de semana. Bien, perfecto. Los elementos son la población, el territorio. No, pero tú me estás hablando, perdón, tú me estás hablando de el sujeto Estado, uno de los tipos de sujeto. No, tiene razón. Entonces, espera un poquito, cuando pregunte eso, sí, me confundí. te doy la palabra, ¿está, Alejandro? Sí. No, está todo bien. A ver, Washington. El sujeto tiene que ser capaz de crear, modificar y poder aplicar las normas de derecho internacional público. Exactamente. Entonces, a ver, Camilo, ¿qué tenías para decir? Sí, buenos días, profe. Buenos días. Decíamos, contestando un poco a quiénes pueden ser sujetos del derecho internacional público, En hablamos de que puede general, ser, perfecto. exacto, A ver. quienes pueden participar en la creación, modificación, vigilancia y castigos de las reglas del derecho internacional. Y en cuanto a los atributos que deben ostentar, hablábamos de que tienen que tener jus tractatum, perdón la pronunciación, que es la posibilidad de crear o extinguir tratados o reglas del derecho internacional, jus legationem, que es la capacidad de legación, es decir, enviar y recibir misiones diplomáticas. Los sujetos de derecho internacional decíamos que se comunican, y esa comunicación se hace justamente a través de canales diplomáticos, como las embajadas, que son el nexo que poseen entre sí, y el locus standi, que es la responsabilidad internacional. Y Alejandro destacaba y decía que es el instrumento más importante, porque de nada sirve la norma si no hay una responsabilidad de reparar, ¿verdad? Uh-huh. Bien. ¿Algo más de esto? No sé, Alejandro, si tú quedaste con la mano levantada para estados, o quieres agregar algo aquí. No, lo mío era por estado, no. Ya, está, ahora vemos. Bueno, entonces, en términos generales, sujeto de derecho, ahí cortamos, ¿sí? Es un ente capaz de tener derechos y asumir obligaciones. Agregamos al sujeto de derecho internacional público otro requisito más. Para ser sujeto de derecho internacional público, además
¿sí? Debe crear, vigilar, ¿sí? a el derecho internacional público. O sea, creador, el sujeto de derecho internacional público es creador de la norma, vigilante y juez de la misma. Eso es fundamental. ¿Se acuerdan aquello que habíamos hablado? Bueno, ahora yo me confundo entre los dos grupos, pero si delega el Estado, supongamos, delega la potestad del manejo de las relaciones internacionales en otro Estado, ahí deja de ser sujeto de derecho internacional público. O sea, voluntariamente, soberanamente, un Estado puede delegar en otro, ¿sí?, el manejo de sus relaciones internacionales. O sea, la creación de reglas, puede delegar en otro Estado el manejo de sus relaciones diplomáticas, comerciales, etcétera, ¿sí? Entonces deja de ser sujeto de derecho internacional público. ¿Por qué? Porque no crea normas. ¿Quedó claro esto? Que se necesita el elemento de creación de normas para ser sujeto de derecho internacional público. ¿Sí? Crea, vigila y sanciona en casos de violaciones. A ver, en la creación, modificación, muy bien, Nazarena, sí, justamente es eso lo que estábamos hablando, perfecto. La situación de la persona humana. Bueno, ahora vamos a ver. Que eso es lo que quedó un poquito pendiente en la clase y lo que va a hacer Alejandro hoy o más tardar mañana. Me dijiste Nazarena Zapata. Bien. Entonces, eso es ser sujetos, ¿tá? ¿Cuáles son los sujetos indiscutibles de derecho internacional público? Sin discusión, que estamos todos de acuerdo, son 3. Los estados, las organizaciones internacionales y las comunidades beligerantes. Esos 3, sin discusión, son sujetos de derecho internacional público. Por lo tanto, son capaces de disfrutar los derechos, de asumir obligaciones y de crear, vigilar y juzgar las infracciones del derecho. Bien. ¿Hay algún ejemplo de eso? Sí, de creación del derecho, o sea, todo el derecho internacional público está constituido por tratados, quiere decir convenios, acuerdos, entre 2 o más estados. Por eso nosotros, dentro de las normas de derecho internacional público, que vamos a comenzar a analizar hoy, vamos a ver los tratados, la costumbre, los principios generales de derecho y todas las normas de derecho internacional público. O sea que todo el derecho es ejemplo justamente de esto. Fue creado por sujetos de derecho internacional público. Bien. Luego están los movimientos, me dice Sofía, sí, un momentito, ya te doy la palabra, Raquel. Luego están, como dice Sofía, los movimientos de liberación nacional, que dimos la clase pasada, también. Tenemos a la persona, al ser individual, a la persona humana individual, ¿sí? Pero estos no son, tenemos a la Santa Sede, tenemos a la Orden de Malta, tenemos al Estado de otros entes, ¿sí?, que son un poco discutibles. Algunos son históricos, ¿sí?, como la Orden de Malta, tienen otras características, ¿bien? Los indiscutidos son los 3 que dijimos. ¿Sí, Rocío? Profe, ¿me escucha? Sí, perfecto. Habíamos dicho que las comunidades beligerantes eran sujetos indiscutibles, pero que tenían una particularidad que es que son transitorias. Exactamente, exactamente. ¿Sí? Nosotros podríamos hacer una, digamos, clasificación de acuerdo a una palabrita, ¿sí? Los estados son sujetos originarios, son los que dieron origen al derecho internacional público.
los más importantes, los que tienen todos sus atributos completos, ¿sí? Las organizaciones internacionales podríamos decir que son los sujetos derivados. Hay otros derivados, pero ese es un sujeto derivado y colectivo. O sea, la organización internacional está compuesta por varios sujetos de derecho internacional. Y las comunidades beligerantes podríamos identificarlos como sujetos transitorios. ¿Por qué? Porque o ganan o pierden. ¿Sí? No importa cuánto tiempo va a llevar ese proceso. Pero en un determinado momento, el Estado en donde está situada esa organización internacional va a decir, bueno, ¿sabés qué? Ganaste, tomá. Tenés el dominio de ese territorio. O va a perder, y es sometido por el gobierno central y punto, se terminó. Sí, a ver, Shirley. No, profe, que además de decir, o sea, de que dijimos que son originarios, también dijimos que son preexistentes, porque son los que dan la creación al derecho internacional, porque a partir de justamente de su intención de crear relaciones internacionales es que se crea el derecho internacional público. Perfecto, perfecto. Y ahora sí le damos la palabra a Alejandro. Profe, A ver, ¿cuál era la tu duda? Y ya la consulta aclaramos. era la siguiente, porque cuando hablamos de los elementos del Estado como sujeto, mencionamos la población, territorio, gobierno. Hasta ahí vamos bien. Después llega la soberanía. Y yo leyendo el fin de semana, veía que parte de la doctrina atribuye 5 elementos. La capacidad. Pero, o sea, por lo que yo entendí, usted nos explicó, la capacidad sería un atributo que da la soberanía, no sería un elemento. La soberanía, podríamos decir que es uno de los elementos, si explicamos muy bien que la soberanía implica una faz interna y una externa. Exacto. Ahí podríamos decir que los elementos del Estado son territorio, población y soberanía. Soberanía entendida desde la faz interna, que es la independencia para elegir la forma de gobierno que quiera. Gobierno en sentido amplio, ¿sí? Política económica, social, cultural, sanitaria, la que sea. Desde el punto de vista interno. Y desde el punto de vista externo o internacional, es la posibilidad de manejar las relaciones internacionales, ¿sí? La independencia, o sea que nadie me puede atacar, ni yo puedo atacar a nadie, porque todos somos iguales, los estados, en ese sentido. O sea que nosotros tomamos 4 elementos, entonces, para el Estado. Nosotros tomamos 4 elementos para el Estado. Bárbaro. Entonces podemos decir territorio, población y soberanía, distinguiendo las 2 fases de la soberanía, o podemos decir territorio, población, gobierno y manejo de las relaciones exteriores. Estos 2 últimos lo podemos, si lo explicamos bien, incluir en el tema soberanía. Perfecto. Eso es lo que significa soberanía. Muchísimas gracias, profe. Bien, Regio, gracias. ¿Alguna otra duda respecto a esto del Estado? Bien. Después teníamos, que les repito, nos va a aclarar bien Alejandro, la cuestión del ser humano como sujeto de derecho internacional público. ¿tá? En este caso existen discrepancias, estoy haciendo un súper resumen, discrepancias en cuanto a su subjetividad. Una cosa que quería explicar antes de esto. Habíamos dicho, Alejandro, baja la mano, si no es que querés intervenir, porque habíamos dicho, gracias, que el sujeto de derecho internacional público tenía
como atributos. O sea, no es que tenga los atributos y eso lo convierte en sujeto de derecho internacional, sino que por ser sujeto de derecho internacional público, tiene determinados atributos. ¿Cuáles son esos atributos? Ius tractatum, ius legatione y locus standi. Bien. Entonces, a ver qué dicen ahí. Desde el punto de vista originario, tenemos el Estado, el cual crea derechos. Sí, Eliana, perfecto. Perfecto. Entonces, ¿qué pasa con el ser humano? El ser humano individual, la persona humana cualquiera, no tiene posibilidad ni de crear normas internacionales, por lo tanto ya sabemos que no es sujeto de derecho internacional, porque no crea, puede influenciar, pero no crear directamente derecho internacional público, entonces no sería sujeto de derecho internacional público. Pero aparte de eso, no puede enviar delegados, no puede, no tiene locus standi, o sea, la posibilidad de la capacidad como para defender sus derechos conferidos por el derecho internacional público. Entonces, independientemente de que es muy importante, el ser humano es el fin, en realidad, de todo derecho, no solamente el derecho internacional público, su preservación justamente es el fin del derecho, sin embargo, no tiene la calidad de sujeto de derecho internacional, eso para en general la doctrina. Sin embargo, ha tenido indudablemente una evolución esta subjetividad del ser humano, porque hay instituciones en donde se admite el acceso a tribunales internacionales y a la creación incluso del derecho. Ahí tenemos, por ejemplo, en el acceso a tribunales internacionales, la Corte Penal Internacional. La Corte Penal Internacional admite que sea directamente los damnificados por los delitos de la Corte Penal Internacional quienes accedan a ese tribunal. Ahí ya vemos una cierta evolución de la subjetividad del ser humano. Por otro lado, hay tribunales regionales de derechos humanos en donde se admite directamente la participación del ser humano. Vemos también tribunales dentro de un sistema comunitario, como la Unión Europea, en donde los propios seres humanos o empresas, o sea, la persona física o jurídica, pueden acceder directamente a los tribunales internacionales. O sea que lo que estamos viendo es una evolución de la subjetividad del ser humano. Pero hoy, la mayoría de la doctrina considera que el ser humano no es sujeto de derecho internacional porque no tiene los atributos como para hacerlo. ¿Sí? ¿Quedó claro? La Escuela de Montevideo, o sea, el curso de Jiménez de Arechaga, en este caso Arboet, le niega la personería jurídica internacional, como un ejemplo de la doctrina, ¿no?, de los autores. Bien, después tenemos las organizaciones internacionales, que ya habíamos mencionado, que recuerden bien esa cuestión del principio de canalización o de especialización, ¿sí? Una organización internacional nace por un acuerdo entre dos o más estados que tiene determinados objetivos, que están determinados en su carta constitutiva. ¿Sí? La carta constitutiva o el tratado constitutivo, el tratado o el acuerdo creador de esa organización internacional,
define ahí mismo en ese tratado, en ese acuerdo, en esa carta, define cuáles son los objetivos. ¿Sí, Emanuel? Yo quería agregar que las organizaciones internacionales, por un lado, tienen la capacidad inherente que implica la posibilidad de que realizan lo posible, lo necesario dentro de sus cometidos, y tienen los poderes implícitos, que significa también, por el otro lado, realizar concretamente para lo que están facultadas. Exactamente. O sea que su carta constitutiva ya determina cuál va a ser el objetivo de esa organización. Y hay dos posturas, como muy bien explica Emanuel, ¿sí? Hay dos posturas. Hay quienes piensan que solamente puede hacer lo que está determinado o mandatado en su carta constitutiva, su objetivo, o puede hacer más cosas para lograr su objetivo. Ejemplo, Organización Mundial de la Salud, ¿sí? Se dedica a preservar la salud. Ese es su objetivo determinado en su carta constitutiva. Sin embargo, supongamos, se puede ocupar de la basura, ¿sí? Que en realidad no sería su objetivo determinado. Pero sin embargo, la cuestión de la basura incide en la salud. Entonces, capaz que da un préstamo para saneamiento o para manejo de la basura. Se podrá pensar en un principio, digo, esto es un ejemplo muy burdo, ¿no? Pero en un principio que no es de competencia de la Organización Mundial de la Salud. Sin embargo, puede tener mecanismos, crear mecanismos como para manejar la basura, porque eso incide en la salud. Muy bien, Emanuel. Bien, entonces. Profesora, Sí, me quedó, Raquel. Raquel, me quedó una duda para antes de que avance más. Sí, No, perfecto. usted dijo que hay estados que delegan en otros estados el manejo de sus relaciones internacionales. ¿Podría dar un ejemplo? Puerto Rico, por ejemplo. Gracias. ¿Sí? Que había delegado en Estados Unidos el manejo de sus relaciones internacionales. Por lo tanto, en ese momento dejó de ser sujeto de derecho internacional público. Es un Estado, sí, que voluntariamente delegó en otro en manejo internacionales. Ahí no dejó de ser Estado, pero sí dejó de ser sujeto de derecho internacional. Bien. Estábamos con las organizaciones internacionales entonces. Entonces, se crean por un acuerdo de voluntades, tienen un objeto, ¿sí? En ese mismo acuerdo creador de la organización se determinan cuáles van a ser sus órganos. Recuerden que siempre tiene que tener un órgano permanente, por lo menos uno permanente. Si no, estaríamos hablando de una conferencia internacional, que se hace un acuerdo en una conferencia. Pero si no tiene permanencia como institución, entonces, bueno, no sería una organización internacional. Tiene que tener por lo menos uno de sus órganos que trabaje permanentemente. Generalmente, las organizaciones generalmente es una secretaría, ¿sí? Un órgano que tiene funciones técnicas, funciones burocráticas. Generalmente no hay nada previsto, ¿sí? Los estados que crean esa organización internacional pueden poner los órganos que quieran, determinar la composición, etcétera, etcétera, como quieran. No hay nada establecido en el derecho, pero sí que tienen que tener permanencia como institución. Después, en cuanto a los órganos, o sea, una diferencia que tienen con los estados, que tienen necesariamente que constituirse en un territorio determinado, las organizaciones internacionales no tienen territorio. ¿Sí? No tienen territorio, por lo cual
tienen que hacer y tienen que tener un órgano permanente. Entonces tienen que hacer acuerdos con algún estado para situarse. A eso se le llama acuerdos de sede, sede con S, ¿sí? Acuerdos de sede, que se celebran entre la organización internacional y el estado en donde va a estar situado por lo menos ese órgano permanente de la organización. A ver, algún ejemplo de acuerdo de sede de Uruguay, de organización internacional situada en Uruguay. Profesora, capaz, disculpa, buen día. Buen día. Capaz que digo cualquier cosa y creo que voy a decir cualquier cosa. Bueno, dale, decila. Por ejemplo, las embajadas. Sí, pero las embajadas no son unas organizaciones internacionales. Claro, sí, sí. Son uno de los representantes. ¿El Mercosur ahí en el Parque Rodó? Mercosur, exactamente, Sebastián. ¿Qué otra organización internacional tiene su sede en Uruguay? Que también está casi en la Rambla. ALADI, por ejemplo. ¿Sí? ALADI, una organización internacional, celebró un acuerdo de sede con Uruguay para situarse aquí. No está en la Rambla, está en la callecita paralela a la Rambla, ahí en Rambla Sur también. No recuerdo cómo se llama la calle. Bien. Entonces, celebran esos acuerdos de sede. Perfecto. A ver, ¿qué me dicen aquí? La Cruz Roja. Bueno, la Cruz Roja, en realidad, es una ONG, Gastón. Sin embargo, por su situación y por su actuación durante todo este tiempo desde su creación ahora, su relación con el derecho internacional público, ¿sí? Tiene un estatus distinto, ¿sí? La Cruz Roja, en principio, podríamos decir que no es un sujeto de derecho internacional, porque es una ONG, pero sin embargo su actuación es muy importante, y además es hasta observador en Naciones Unidas, tiene una situación privilegiada. Ajá. No podríamos decir, si no, vamos bien a la definición de sujeto de derecho internacional, que sea sujeto. No es un sujeto, pero sí tiene una situación privilegiada. ¿Qué dicen acá? Betina dice OEA. Bueno, OEA es un ejemplo regional de organización internacional. En el libro de Ruiz dice que se discute la personería por esas características justamente. Claro. Imagino que estás hablando de la Cruz Roja. ¿Sí? Estatus especial de la Cruz Roja. CEPAL, organización internacional, sí, regional. CEPAL. Bien. Y bueno, estaríamos dejando por acá la cuestión de sujetos, después que se suba a la clase por Alejandro, cualquier otra duda que tengan, la continuamos conversando. Bueno, vamos entonces al tema que nos tocaba hoy, que es el tema fuentes. Tema fuentes. ¿Qué normas, o sea, por qué nos interesa definir, que dice Organización Internacional Marítima? Sí, también, Juliana, es una organización internacional. Hay infinidad de organizaciones internacionales, ¿sí? Que sean mundiales, generales, en cuanto a sus fines. O sea, hay diferente clasificación de organizaciones internacionales. Otra diferencia con los estados es que los estados tienen habitantes, población, las organizaciones internacionales tienen agentes internacionales, los llamados agentes internacionales, son los empleados de la organización. ¿Sí? Y ahí tienen, ustedes van a ver en el libro, toda una teoría general en cuanto a los
agentes internacionales. Agentes internacionales tienen el nombramiento, cómo se nombra, qué funciones van a tener. Repito, no es obligatorio, pero se da en general. ¿Qué obligaciones tienen? Que la organización internacional, esto es importantísimo, y no olvidé decirlo, tiene una voluntad propia diferente a la de sus componentes, ¿sí? 2 o más estados crean una organización internacional, y esa organización internacional se independiza de la voluntad de los propios estados miembros, tiene una voluntad propia. Incluso los agentes internacionales a la organización, no responden a lo que establecen sus estados componentes. ¿Quedó claro esto? Voluntad propia, diferente a la de sus miembros. Por eso, creadores de normas. Podría ser en la forma de votación por consenso. Bueno, las formas de votación, al final volvemos para atrás todo. ¿Fuentes es lo mismo que hablar de normas? Sí. La pregunta a Ana Karina. A Gaspar, ¿en qué consiste la forma de votación por consenso? O sea, las formas de votación, las formas de expresar su voluntad independiente en las organizaciones internacionales, puede ser, no debe ser, puede ser por unanimidad, ¿sí? Forma de votación muy rígida, puede ser por mayorías, que puede ser mayorías simples, mayorías calificadas, ¿sí? 2/3, 3/5, ¿sí? Puede ser dentro de estas mayorías por voto ponderado. Voto ponderado es que algún estado, componente de esa organización, tiene su decisión tiene más peso en la votación. Por ejemplo, quien aporte más a la organización, supongamos Fondo Monetario Internacional, quien aporte más va a tener más cantidad de votos. ¿Sí? Hay estados que tienen, digo cualquier número. Hay estados que su voto vale 5, y hay otros que su voto vale 1. Entonces, en la votación, si se necesita 20, 50avos, repito, estoy dando un ejemplo cualquiera, nada que ver con la realidad, ¿está? Si votan 3 estados, 4 estados, que su voto vale 5, ya sale la votación, independientemente que haya una cantidad de estados que su voto valga 1. Eso es el voto ponderado, que puede ser por sus aportes, puede ser por la extensión de su territorio, que valga más, puede ser la cantidad de población, ¿sí? Entonces eso hace que se pondere, que se valore más o menos de acuerdo a determinados parámetros establecidos en la Carta Constitutiva. Bien. Ana Karina, ¿no sabes levantar la mano? A ver, ¿cómo se levanta la mano? No sé. Bueno, bien. Y después tenemos el consenso, ¿sí? El consenso, que es, justamente no es una forma de votación. Eso es lo que identifica al consenso, ¿sí? No se vota, sino que, supongamos, es una reunión de un órgano de la organización internacional. Entonces lo que hace el presidente del órgano es, en los pasillos, fuera del lugar en donde se reúnen, empieza a negociar y a detectar si no hay oposición en algún tema determinado. Cuando entran a la sala de reuniones, lo que hace es decir, voy a incluir en el acta de esta reunión que aceptamos tal decisión.
pero no se vota. El director ya sabe que no hay oposición. Si hubiera alguna oposición en el momento de la adopción en el acta de una decisión, entonces la decisión no sale. Por eso muchas veces se pregunta formas de votación de las organizaciones internacionales. Punto y seguido, consenso. ¿Por qué se pone separado el consenso? Porque justamente no es una forma de votación. Porque la característica es que no se vota. Quiere decir que el consenso es no votación para la adopción de la voluntad de la organización internacional, pero sí se considera que no hay oposición. O sea, es una no votación sin oposición. ¿Sí? ¿Quedó claro? Sería como llegar a un acuerdo, sí, pero un acuerdo podés llegar votando. Acá, en cambio, no se vota. Es muy importante, ¿se acuerdan que habíamos dicho que era muy importante la política en este caso, ¿no? En el caso del derecho internacional público. Bueno, se hace todo fuera, todo en los corredores. Y después entramos y no nos oponemos. El presidente de ese órgano ya sabe que no tiene oposición, ya lo negoció antes. Consejo de Seguridad. Sí, el Consejo de Seguridad justamente es un caso de voto ponderado. ¿Por qué? Porque algunas de las decisiones del Consejo de Seguridad puede no salir si alguno de los 5 componentes del Consejo se oponen. Alguno de ellos ya determinados. Cuando veamos Naciones Unidas, que falta poquito para verlo, vamos a ver el caso especial del Consejo de Seguridad. Y ya pónganse ahí para recordar el asunto del veto en el Consejo de Seguridad, que puede ir incluido ahí en el tema de votación de las organizaciones internacionales. Pero es un caso muy particular. Dentro del Consejo de Seguridad, uno de los órganos de Naciones Unidas. ¿Sí? Así que en la votación, pónganse con flujo el veto, que después lo vamos a ver. Bien. ¿Qué más? Bien. Bueno, vamos a las fuentes entonces. Como bien decía Ana Karina, fuentes, estamos hablando de normas. ¿Por qué? Porque se llama fuentes a las normas que debe aplicar un juez internacional para resolver una controversia. Controversia es problemas en la aplicación de un tratado, por ejemplo, ¿sí? En puntos de vista diferentes, de acuerdo al tratado, a una costumbre. 2 o más estados o sujetos de derecho no están de acuerdo con la interpretación de un tratado, por ejemplo. Eso es una controversia. ¿Sí? La controversia tiene que ser resuelta de manera pacífica. Recuerdan que eso es una de lo que identifica el derecho internacional público, la proscripción del uso y amenaza de fuerza. Se debe resolver de forma pacífica cualquier controversia, cualquier problema, ¿sí? Y dentro de esos medios pacíficos de solucionar una controversia está el acceder a tribunales internacionales. Ese es uno de los medios. Son procedimientos, son medios utilizados, como dice Ana Karina, ¿sí? Entonces, ese juez internacional, dentro de su trabajo de tribunal internacional, tiene que resolver la controversia aplicando determinadas normas. Bueno, vamos a ver cuáles son las normas del derecho internacional público, cuáles son las fuentes del derecho internacional público. Fuente significa nazarena, ¿sí?
Que el artículo 38 del Estatuto de la Corte Internacional de Justicia establece como fuentes a los tratados generales o particulares, la Bien. costumbre y los principios generales del derecho reconocidos por los principales sistemas jurídicos. Perfecto. Ana Karina, que aprendió a levantar la mano. A ver. Aprendí. Bien, bien. No, iba a decir que lo que se destaca es que no hay una jerarquía en la aplicación de las fuentes, por Bien. eso el artículo las denomina, las ordena, por decir así, como con letras ABC y no con números. Es decir, no es necesario que se cumpla la falta de un tratado, por ejemplo, para aplicar la costumbre, o que falte una costumbre para aplicar un principio, etc. Perfecto. Estás hablando de la jerarquía, perfecto. Emanuel. Y también quería agregar dentro de la línea de la compañera anterior que no son taxativas estas fuentes, porque hay nuevas fuentes como pueden ser los actos unilaterales. Exacto. Muy bien. Se ve que estudiaron, me parece bárbaro. Bien, entonces, las fuentes son la forma de verificar y de manifestar el derecho internacional público. Son las normas que se crean, se modifican o se extinguen en este derecho de coordinación. Recuerden, estamos en un derecho de coordinación, en donde todos los creadores del derecho principales, como son los estados, ¿sí?, son iguales, derecho de coordinación. Vuelvo para que nos ubiquemos de nuevo. Así que una definición que podríamos dar de fuente de derecho internacional es que son los modos formales de constatación del derecho internacional público. Modos formales de constatación del derecho internacional público. Son los medios, las fuentes, son los medios por los cuales una regla de conducta entre estados llega a cobrar validez jurídica. Recuerden que las normas de derecho internacional público... Profe, ¿podría repetir? Sí, cómo no. Son normas jurídicas, recuerden, ¿tá?, que tengan una sanción distinta, una generalidad diferente, no significa que no sean normas. Voy por aquello de la primera clase de que algunos autores pensaban de que no constituían normas, por lo tanto no era un derecho, pero eso está totalmente salvado. A ver, repito, Eloísa. Son los medios por los cuales una regla de conducta entre estados llega a cobrar validez jurídica. Las fuentes también son de donde un tribunal, ¿sí?, una corte judicial, un internacionalista, un autor, debe extraer la norma aplicable a una situación particular. Sí, Ana Karina. Sí, que en esa línea que hablábamos de las fuentes que son formales, las distingue de los llamados medios que no son formales, sino que son auxiliares, como ser la jurisprudencia y la doctrina. Ahí está. Que no son fuentes, jurisprudencia no son fuentes, y doctrina son medios no auxiliares. son fuentes, son como Son muy bien medios. dicho, el artículo 38, medios auxiliares. Muy bien, Karina. Bien, entonces vamos a hacer una enumeración de las fuentes. Ya vimos qué es una fuente de derecho, y vamos a hacer una enumeración general de las fuentes. Tenemos como fuentes los tratados, que se pueden llamar de diferentes maneras, convenciones, acuerdos, cartas, no importa, los tratados, la costumbre, los principios generales de derecho, y ahí quiero que abran un paréntesis, y que dentro de ese paréntesis pongan interno, y cerremos paréntesis, que después lo vamos a explicar, pero quiero que de primera les quede
esa imagen de principios generales de derecho interno. Otra fuente son los actos unilaterales. Que pueden ser actos unilaterales de los estados o actos unilaterales de las organizaciones internacionales. Otra fuente de derecho es la equidad. Otra fuente de derecho es el llamado soft law. Soft law, derecho blando, que lo van a encontrar en el libro como, a ver, déjenme pensar, actos, actos de naturaleza no convencional. A ver, ¿cómo es que dice? Dice actos con dice, está en el tema actos, perdón, concertados de naturaleza no convencional. Actos concertados de naturaleza no convencional. ¿Puede escribir en el chat el nombre de es lo que estoy haciendo justo. Gracias. Es lo que estoy haciendo justito. Actos concertados de naturaleza no convencional, ese es soft law. Así que esa es una enumeración de las fuentes. Tratados, costumbre, principios generales de derecho interno, actos unilaterales, equidad, soft law. Bien. Entonces ahora sí, vamos a el artículo 38, del Estatuto de la Corte Internacional de Justicia. Aclaro bien porque muchas veces se equivocan después con la Convención sobre Tratados, etc. Bueno, el artículo 38 que estamos mencionando es del Estatuto de la Corte Internacional de Justicia. Artículo 38, que dice así: la Corte, cuya función es decidir conforme al derecho internacional las controversias que le sean sometidas, deberá aplicar. ¿Sí? O sea que debe resolver la Corte aplicando la lista que viene a continuación. A. Las convenciones internacionales, sean generales o particulares, que establecen reglas expresamente reconocidas por los estados litigantes. Vieron que no dice los tratados. Yo una vez puse una pregunta de múltiple opción en donde preguntaba ¿cuál no es fuente de derecho internacional? Y puse las convenciones, la costumbre, no sé, principios generales de derecho interno y principios generales de derecho internacional. Y muchos me pusieron las convenciones, que no era una fuente de derecho internacional público. Lo único que puse fue lo que decía acá en el artículo 38. El artículo 38 no dice los tratados. ¿Cómo, Eloisa? Que justo no estoy encontrando la Corte Internacional de Justicia. ¿Me podrías decir en qué página estás leyendo? No sé si es que no la encuentro. Pero que yo estoy leyendo en el librito mío. Mirá, me parece que esa es una de las cosas que no estaba... No está, profesora, no está en el librito verde. No está. Eso mismo, no sé si era que yo no la estaba encontrando, que no estaba. No está. Yo les señalé justamente que eso es algo fundamental y que no estaba. No está eso, no está el derecho del mar. Creo que en la última edición lo arreglaron. Lo incluyeron, creo, en la última edición.
porque yo les señalé justamente al CED que no estaba algo importantísimo. De todos modos está en el libro del curso, está y debe estar, no recuerdo, en 10 de Velasco debe estar transcrito. Ahí lo pusieron, mira, Sofía lo subió. ¿Está? Entonces, como muy bien dijo Ana Karina, vieron que no dice número 1, número 2, número 3, dice A, B y C. Y ahora cuando veamos la jerarquía entre las normas, vamos a ver por qué dice A, B, C y no dice 1, 2 y 3. Bien. Entonces, la Corte, se refiere a la Corte Internacional de Justicia, que tiene que aplicar el derecho internacional público, debe aplicar convenciones internacionales, o sea, los tratados. No todos los tratados, sino las reconocidas por los estados litigantes. B, la costumbre internacional. C, principios generales de derecho reconocidos por las naciones civilizadas. Vamos a ver. Y en el inciso 2 de ese mismo artículo dice, la presente disposición no restringe la facultad de la Corte para decidir un litigio ex aequo et bono. ¿Qué quiere decir ex aequo et bono? Quiere decir equidad. O sea, ex aequo et bono igual equidad. Si las partes así lo convinieren, esto es importante, solamente puede aplicar la Corte, en este caso, la equidad, si las partes aceptan que la Corte dirima la controversia por este sistema, por esta fuente. Cuando veamos equidad, vamos a ver la diferencia de la equidad actual a esta de la Corte Internacional de Justicia del Estatuto. Bien. ¿Todo clarito hasta acá? Bien. Entonces, por otra parte, esto me falta un pedacito acá, se define que no son fuentes las decisiones judiciales. A ver, continúa en el punto D, ¿vieron? Que dice, las decisiones judiciales y las doctrinas de los publicistas de mayor competencia, publicistas quiere decir autores, ¿verdad? Que era muy importante en esa fecha que se creó el Estatuto de la Corte Internacional de Justicia, la opinión de los autores, de los publicistas de mayor competencia, de las distintas naciones, como medio auxiliar, o sea que pónganse con flujo, no son fuentes, son medios auxiliares, las decisiones judiciales y las doctrinas. Bien, así que repito nuevamente, tratados, costumbres, principios generales de derecho interno, actos unilaterales, equidad, ¿sí? Y softlaw. Esas son en general, y la Corte Internacional de Justicia tiene 2 tratados, la costumbre, principios generales de derecho, equidad con la aceptación de las partes, y como medios auxiliares, las decisiones judiciales y la doctrina. Respecto a la jerarquía, o sea, ¿qué norma está por encima de la otra? Quiere decir, el juez, supongamos de la Corte Internacional de Justicia, principal tribunal internacional, no el único, pero sí el principal
desde el punto de vista de las normas de derecho internacional público, ¿sí? El juez de la Corte tiene que primero intentar resolver la controversia por convenciones internacionales. ¿Ah, ya es la hora? No. No, terminamos a la No, 1. no, nada que ver. Miré 58 y dije, ¿pero qué pasó? Se me fue el tiempo. Bien, tiene que resolver por tratados primero, y si no puede resolverlo, va a la costumbre, y si no lo puede resolver, va... No. No existe jerarquía entre las normas, entre las fuentes de derecho internacional público. No existe. No existe jerarquía entre las fuentes. Todas tienen el mismo valor normativo y mismo valor derogatorio. O sea, se puede derogar una norma, un tratado se puede derogar por una costumbre se puede derogar por un tratado. Y todas están en el mismo rango normativo. O sea, todas tienen el mismo valor. De ahí viene lo que establece A, B, C. No pusieron 1, 2 y 3. Elodie. Buen día, profesora. Incluso el tema de la costumbre es un poco rebatible, ¿no? Porque si el Estado no ha sido opositor de esa forma de interactuar los Estados, como que se le aplicaría, pero si reiteradamente se ha como opuesto a esa forma de manejarse, a él no se le aplicaría la costumbre en este caso, ¿no? Exactamente, ¿sí? Ahora lo vamos a ver cuando veamos costumbre, eso que tú estás explicando. ¿Sí? Bien, entonces, en cuanto a jerarquía, no existe jerarquía entre las fuentes. De esa manera, se evita la posibilidad de que existan normas contradictorias. O sea, ¿por qué nos interesa saber este tema de la jerarquía? Porque ahí anulamos, si nosotros definimos si existe jerarquía o no, anulamos la posibilidad de que coexistan normas contradictorias. ¿Sí? Si decimos no existe jerarquía, bueno, eliminamos la posibilidad de que existan normas contradictorias. ¿Sí? No existe... ¿Cómo? ¿Perdón? Que yo lo siento al revés, que si no hay jerarquía, como que hay más contradicción. Ahora vamos a ver cómo funciona esta no jerarquía entre las fuentes. Ahora lo vemos. Pero sí repito que hay interés en definir esa existencia o no de jerarquías. ¿Ya? Entonces, no existe jerarquía entre las fuentes, pero sí existe jerarquía dentro de la propia norma. Por ejemplo, estamos hablando de dos tratados, ¿sí? Dentro de los dos tratados hay uno que se opone al otro. Entonces vemos que en ese caso... ¿Se cortó? ¿Para todos? No. A mí por lo menos sí, profesora, si puede repetir. Sí, gracias. A ver, Emanuel, ¿qué querías decir? No, que en este caso dentro de la jerarquía que hay de las normas hay dos tipos, ¿no? De primer grado y de segundo grado. Perfecto. De la naturaleza de la norma y de segundo grado sería de la especialidad misma. Exactamente. Entonces, como muy bien dice Emanuel, a ver, volvemos. Repito para que quede bien. No existe jerarquía entre las fuentes. Tiene el mismo valor un tratado que una costumbre que un principio general de derecho. Ahora, dentro de la misma norma, del mismo tipo de normas, dentro de los tratados, por ejemplo, como muy bien explicó Emanuel, existe jerarquía de primer grado y de segundo grado. Dentro de los tratados, por ejemplo. Así que es donde va a quedar más claro.
no existe jerarquía entre las fuentes, todas tienen el mismo rango normativo y valor derogatorio, sí entre las normas. Jerarquía de primer grado se refiere a la naturaleza de la norma. Hay normas que están por encima de las demás. Por ejemplo, las los tratados, ¿cómo, Eloísa? Que por ejemplo las normas UCOGENS Perfecto. que prevalen. Bien. O sea que la jerarquía de primer grado se refiere a que las normas imperativas de derecho internacional general, que son las normas de jus cogens, lo escribo, las normas de jus cogens, que son las normas imperativas de derecho internacional general, prevalecen sobre todas las demás normas. Jerarquía de primer grado. Y además, prevalecen las normas de la Carta de Naciones Unidas. Esto lo encontramos en la Carta de Naciones Unidas, en el artículo 103 de la Carta, que establece, que se lo leo, ¿dónde estás? Acá. Dice el artículo 103 de la Carta de Naciones Unidas. En caso de conflicto entre las obligaciones contraídas por los miembros de Naciones Unidas en virtud de la presente Carta y sus obligaciones contraídas en virtud de cualquier otro convenio internacional, prevalecerán las obligaciones impuestas por la presente Carta. Gracias, Eliana, que lo subiste ahí, el artículo 103. Así que no hay jerarquía entre las fuentes, sí hay jerarquía entre las normas. Entre las normas tenemos jerarquías de primer grado y jerarquías de segundo grado. Jerarquías de primer grado tenemos normas jus cogens y las normas de la Carta de Naciones Unidas, ¿sí?, que prevalecen sobre todas las demás tratados, obligaciones contraídas por cualquier otro convenio internacional, prevalecen las de la Carta de Naciones Unidas por el artículo 103 de la Carta. Profe. Sí, Alejandro. O sea que en una eventual pirámide, las jus cogens y las de Naciones Unidas están en un mismo lugar, o sea, son las que están más arriba. Entre En ellas, realidad las de jus cogens son las que están arriba de todo. inclusive por encima de las Naciones Unidas. Inclusive por las de Naciones Unidas. ¿Por qué? Porque coinciden. Las normas de jus cogens, a pesar de que no están en una lista, coinciden justamente con la lista que aparece de principios de la Carta de Naciones Unidas. Son las mismas. Yo entiendo que las normas de UCOGEN prevalecen ante todo porque son las únicas que pueden ser modificadas por una norma de igual jerarquía. O sea, de jerarquía no puede, porque no existe, pero una norma igual, de igual valor. Claro. Entonces estarían por encima de todas. Bárbaro. Muchas gracias a ambas. Gracias, Eloísa López. Bien. Entonces ahí vimos jerarquía de primer grado. Bien. Ahora vamos a ver jerarquía de segundo grado, dentro de la jerarquía de las normas. Esta jerarquía se puede, depende de la posición en el tiempo. Sí, María Belén. Buenos días, profesora. Una consulta. Entonces, claro, no hay jerarquía entre las fuentes, pero sí jerarquía entre las normas. Pero esta jerarquía entre las normas tiene que ser entre las normas del mismo tipo.
Por ejemplo, no va a haber jerarquía entre yo qué sé, un tratado, una convención y un principio, ahí no. Ahí no, ahí Claro. no. Por eso entre las normas, dijimos. Tienen que ser iguales. Ahí sí, Sí. va a haber jerarquía. Muchas Ahí gracias, sí. profesora. ¿Tá? En el caso de los tratados, vamos a ver la jerarquía de primer grado, jus cogens y Carta de Naciones Unidas. De segundo grado va a depender la clasificación, la jerarquía, en cuanto al tiempo y en cuanto a la mayor o menor generalidad de la norma. De todos modos, dentro del sistema derecho internacional público, la norma de jus cogens prevalece sobre todo, sobre todas las demás normas, como muy bien dijo Eloísa, ¿sí? Después vamos a estudiar las normas de jus cogens, pero ya que les vaya quedando que dentro de todo el sistema de derecho internacional público, no este sistema, esto especial de la jerarquía de las normas, ¿sí? En todo el derecho prevalece ese tipo de normas, esas normas que son obligatorias para todo el sistema, aunque no la haya aceptado. Bien, jerarquía de segundo grado. La ley posterior deroga a la anterior, ¿sí? Principio referido al tiempo. Si yo tengo un tratado con un objeto determinado entre las mismas partes constitutivas de ese tratado y después celebro un tratado con el mismo tema y las mismas partes, obviamente que va a prevalecer el más reciente en el tiempo, ¿sí? Por el principio de ley posterior deroga la anterior. Principio general de derecho interno es. Y por otro lado, en cuanto a la especialidad, ¿sí? Que la ley especial prevalece sobre la ley general. Supongamos que hay una, a ver, Ana Karina, María Belén, no sé si tú tenías la mano levantada antes. Perdón, me olvidé de bajarla. Bien, Ana Karina, decime. Sí, iba a decir eso, que hay una prevalencia de normas, pero no que una derogue a la otra. Uh-huh. De Bien. eso iba a hablar. No la deroga, Por pero ejemplo, el juez tendría que aplicar la posterior, si vamos por el tiempo. ejemplo, si estamos ante un tratado de comercio general, el tratado del Mercosur para los países participantes de él, prevalece el tratado del Mercosur. Perfecto, porque es un tratado especial para un determinado tema y para una determinada cantidad de componentes del Mercosur, de miembros del Mercosur. Sí, a ver, Ana Karina. Perdón, me olvidé de bajar la mano, perdón. A ver, María Belén. Sí, profesora, que yo había leído y le pregunto a usted, que como que dice, como que, claro, como que no se derogan, como que prevalece una sobre la otra. Pero Prevalece, sí, estamos hablando del tema jerarquía, no de derogación. porque, por ejemplo, si una norma que sean en un tratado que sean iguales, un tratado anterior y otro posterior sean iguales, pero en el anterior se regula una cosa que es re importante y en el posterior se olvida, como no se deroga, se puede aplicar eso que estaba en el anterior. Exactamente, ¿sí? Muchas gracias, profesora. Por ejemplo, supongamos, es un problema, una controversia referida al río Uruguay, ¿sí? Hay un tratado que se refiere a los usos de las aguas fluviales, ¿sí? Que es general, que es mundial, ¿bien? Y hay un tratado que regula a el río Uruguay. Si hubiera una controversia, como hubo, ¿sí? Que fue sometido para su resolución a la Corte Internacional de Justicia,
la Corte tuvo en cuenta al Tratado de Río Uruguay, por encima de el Tratado de Cursos de Aguas Internacionales para fines diferentes a la navegación, que es un tratado de aguas fluviales para determinados usos a nivel internacional. O sea que fue a lo especial, al Tratado del Río Uruguay. Bien, ¿quedó claro esto? Así que esto es la especialidad sobre la generalidad. Y el tiempo más cercano sobre el tratado anterior. Bien. ¿Qué más de esto respecto a la jerarquía? Bueno, quedamos por ahí con la jerarquía. Ahora vamos a entrar a un análisis de la costumbre internacional. ¿Sí? La costumbre internacional, que es muy importante a nivel internacional, ¿sí? Que se crearon la mayoría de las normas internacionales se crearon primero por costumbre, después fueron codificadas la mayoría de ellas, pero digo, se fue creando este derecho internacional público principalmente en un principio por normas de este carácter, normas consuetudinarias. Sí, Nazarena. Que yo leí que la costumbre debía tener 2 elementos esenciales para ser considerada fuente formal de derecho internacional público. Uno era el elemento material, que es la repetición de ciertos actos en los estados frente a un hecho concreto, y el otro era el elemento psicológico, el opinio juris, que es la convicción de que esas prácticas son obligatorias en el comportamiento de las relaciones entre los estados. Exacto. Joana. No, perdón, iba a decir lo mismo que Nazarena, por eso bajé la mano. Ah, bien, bien. Perfecto. ¿Qué es entonces? La costumbre es una práctica que deviene en obligatoria, que se convierte en obligatoria. Declaración de Derechos Humanos que... sí, pero es un tratado también. Sirve. Es una práctica seguida por los sujetos de derecho internacional y generalmente aceptada por estos como derecho. Como muy bien decía Nazarena y Joana también, y Alejandro en el chat, está constituida la costumbre por 2 elementos. El elemento material, que es la repetición de los usos o una práctica uniforme de los sujetos de derecho internacional, de modo constante y siempre en el mismo sentido. Sí, Alfredo, tiene que tener los 2 elementos. Entonces, el elemento material es la repetición, siempre en el mismo sentido. Como que se va armando un caminito, ¿sí? Todos van por ese mismo camino. Y llega un momento que ese camino se convierte en obligatorio. Y ahí está el elemento psicológico, segundo elemento constitutivo de la costumbre. Elemento material, repetición. Elemento psicológico es la convicción de la obligatoriedad de esos usos y costumbres. Siempre se hace así, y yo ahora lo considero obligatorio, lo tengo que seguir haciendo de la misma manera, cumpliendo de la misma manera, tengo que seguir por el mismo camino.
es necesario, como dijo, que se me fue, como dijo un compañero, es necesario que estén los dos elementos. Dijo convicción, sí, la convicción, la certeza de la obligatoriedad. ¿Cómo encontramos la costumbre? ¿Cómo sabemos que existe la costumbre con sus dos elementos? Se debe recurrir a un estudio detenido de esos usos o prácticas. O sea que para determinar si existe realmente una norma de carácter consuetudinario, tenemos que hacer un razonamiento inductivo, ¿sí? Tenemos que ver si esa norma es abstracta, ¿sí? Tenemos que ver si realmente consiguió, para ser norma consuetudinaria, ese elemento psicológico. ¿De qué manera se sabe? Bueno, se hacen estudios a través de, por ejemplo, encuestas, hace las Naciones Unidas, muchas veces hace encuestas que envía a todos los estados, exponiendo un caso o haciendo una pregunta directa, en donde se trata de definir si existe, por lo menos a nivel general, la convicción de ese uso o costumbre. Se estudia también qué instrucciones se dan a través, por medio de la Cancillería. La Cancillería es el Ministerio de Relaciones Exteriores, el Ministerio de Asuntos Exteriores, o como se llame, no importa, es la Cancillería, ¿sí? Se estudia qué instrucciones da la Cancillería a sus funcionarios sobre un determinado tema, para ver si coincide esa forma, consentimiento obligatorio, de llevar adelante las relaciones internacionales. También se estudia, se analizan las sentencias de órganos judiciales internos de los estados. No solamente internacional, sino que hasta interno de los estados. De todos esos elementos se puede deducir la existencia de una norma de carácter consuetudinario. No se admite a nivel internacional la llamada costumbre instantánea. Tenemos que ver qué tiempo se exige, algún tiempo de un uso y costumbre con carácter de obligatoriedad para determinar si existe la costumbre afianzada o no. ¿Se necesita cuánto tiempo? Bueno, hoy en día, antes se pensaba que una norma consuetudinaria nacía si se daban los dos elementos desde tiempo inmemorial, o sea, hasta que se perdió la memoria, inmemorial. Solo así existía una costumbre. Hoy en día, obviamente, con todos los adelantos en cuanto a comunicaciones, etcétera, no se necesita un tiempo inmemorial para que se constituya una costumbre. Antes sí, porque había una conferencia, supongamos internacional, cada 20 años. Y de ahí se podía deducir, después de esa conferencia se podía deducir que existía una costumbre internacional. Hoy en día es mucho más fácil. ¿Sí? No se admite, el derecho internacional público no obliga
a un tiempo determinado. Como dice Alfredo, con 15 años se puede establecer que una práctica es costumbre. Eso menciona Argüet citando a la Corte. ¿Sí? Hoy en día, ni esos años se necesitan para establecer que existe una norma consuetudinaria. No hay un tiempo determinado. ¿Sí? 15 años es suficiente y hasta un poco menos. Lo que no se admite es la llamada costumbre instantánea, que de hoy para mañana ya consideramos que existe una costumbre. Eso no se permite. Pero no es necesaria una práctica prolongada, ni desde tiempos inmemoriales, o sea, cada vez se acortan más los plazos. 15 años ni hablar, que es suficiente. Pero capaz que un poco menos, depende de qué tema sea. Hay diferentes clases de costumbre, tipos de costumbre. Podemos hablar de costumbres en cuanto a territorio, costumbres generales, o costumbres universales, que a este tipo de costumbre se le llama, estoy escribiendo, costumbre erga omnes, que es para todos. Un ejemplo de este tipo de costumbre es la libertad de los mares. Esa es una costumbre que se aplica a nivel general, aceptada a nivel general, a nivel universal. Pero hay otras costumbres que pueden ser particulares, aplicadas solamente a una región, o incluso locales o bilaterales. Eso es referido a las clases de costumbre. Ahora vamos a ver los efectos que tiene la costumbre. A ver cómo dice en el libro. Está bajo el título Efectos. Sí. Dice, las 3 modalidades de derecho consuetudinario resultante de las conferencias generales de codificación, dice el libro. Y después habla de las modalidades y los efectos, pero está bajo el título las 3 modalidades de derecho consuetudinario resultante de las conferencias generales de codificación. ¿Habían levantado una mano por ahí? No. Bien, Alejandro, sí, 3 efectos. ¿Qué quiere decir esto? O sea, lo pueden ver como efectos de la costumbre o lo pueden ver como qué relación hay entre el tratado y la costumbre. Y entonces ahí vamos a ver, como dice Alejandro, 3 efectos, y como dice Elodie, declarativo, cristalizador y generador. Esos son los 3 efectos, las 3 relaciones que hay entre el tratado y la costumbre. O sea que hay 3 formas o 3 modalidades de derecho consuetudinario que resulta de conferencias internacionales de codificación. Sí, Ana Karina. Ahora aprendí a levantar la mano y me puse pesada, profesora. Dale. Declarativo sería cuando declara la existencia y desarrollo, por decir así, del tratado. Cristalizador sería que lo aplica, explica, lo desarrolla, aclara algunas cosas, pienso yo, y generador es cuando la costumbre es la base para generar
que lleva al surgimiento del tratado. Bien, bien. A ver, Emanuel. Más que nada para reforzar la idea de la compañera, el efecto cristalizador vendría a ser como que en cierta manera se materializa una costumbre que no había tenido una madurez. Esa es la palabra. Exactamente, exactamente. Entonces, como muy bien expresaron, hay 3 efectos o 3 modalidades, ¿sí?, de relacionamiento entre el tratado y la costumbre, ¿sí? El efecto declarativo. En el efecto declarativo, una norma consuetudinaria ya existente es declarada o enunciada en un tratado. Entonces, existía una costumbre y en un determinado momento un tratado recoge esa costumbre y la declara en un tratado. ¿Sí, Victoria? No, yo quería hacer referencia a un término que en el efecto declarativo se dice que es preexistente lege lata, si no me equivoco, y en el cristalizador se dice que es instaur nascendi. Bien. Victoria. Ay, qué memoria. Porque esas palabras yo... Baja la Tampoco, mano. así que no te preocupes. A mí no me preguntes un número de artículo, porque no lo sé. Pero eso me pasó toda la vida. Sé lo que dice, pero no me acuerdo el número. Bueno, bien. Entonces, para esto, a ver si puedo usar un pizarrón. Déjenme ver. Voy a probar. Pizarra, a ver si me lo permite. Me supera. Ah, bien, ahí. Bien, miren qué lindo. A ver si puedo escribir. Vamos a ver. Gran detalle. Gran detalle. ¡Wow! Eso Bien. supuestamente es una línea recta. ¿Está? Supuestamente. Es una línea de tiempo y voy a hacer 3 líneas de tiempo. Esta me sale mejor. ¡Wow! Bueno, perdónenme, mi dibujo. Mi hermano es artista, es pintor, pero yo no me sale nada. Bien. Entonces, para explicar un poquito gráficamente, ay, no puedo sacar esto. Hacemos 3 líneas de tiempo. ¿Sí? A ver. Tenemos el efecto declarativo. ¿Sí? En el declarativo existe una costumbre y en un determinado momento se celebra un tratado. A ver si puedo cambiar el color. Esperen, déjenme pero probar. qué bien. Déjenme probar a ver qué pasa. Texto. Yo quiero cambiar el colorcito y no sé dónde es. Bueno, no importa. Entonces, existe una costumbre, ¿sí? Y en un determinado momento hay un tratado que pone como objeto esa costumbre. Ese es el efecto declarativo. ¿Sí? Tenemos por otro lado el efecto cristalizador. No, me sale cualquier cosa, espere. No quiero esto. Profe, para ir para atrás pone control Z. Ay, gracias. Efecto cristalizador. ¿Sí? La costumbre no está totalmente cimentada. No se sabe si ya se conformó la costumbre con sus 2 elementos. ¿Está? No se sabe todavía. No está totalmente obligatoria esa costumbre.
Pero, che. ¿Está? Este es el efecto cristalizado. Ay, pero me sale esto ahora. Bueno, no está totalmente cimentada la costumbre y ahí se celebra un tratado. Este es el efecto cristalizador. Cristaliza una costumbre en formación, se cristaliza al adoptarse un tratado con ese mismo objeto. ¿Entendieron? No está totalmente claro si existe o no la costumbre. Y sin embargo, se cristaliza en un tratado. El efecto generador es al revés. Se celebra un tratado, ¿sí? Y en un determinado momento, bueno, me quedó ahí el texto y no puedo sacarlo, no importa. Es al revés del declarativo. Hay un tratado y en un determinado momento lo que prescribe, lo que establece ese tratado, genera una costumbre. Es al revés del declarativo. Vamos a cerrar esto porque no, me salió un mamarracho. Voy a probar en otro momento. ¿Está? ¿Entendieron cómo es? Nace claro, igual, profesora, no se preocupe. Nace la costumbre por una práctica constante y uniforme a partir del cumplimiento de las disposiciones previstas en el tratado. Ese es el generador. Ejemplo de esto. Me voy a anotar todas esas instrucciones que me están dando. Control Z era volver para atrás. Perdón, pero esto me interesa. Bien. Entonces, supongamos un ejemplo de efecto generador. Sí, Alfredo. Yo voy a mencionar que esta relación que existe entre la costumbre y los tratados permite generar cierta seguridad jurídica, ¿no? Porque al establecerlo en un documento internacional, bueno, las partes después no se van a poder excusar porque supone que lo aceptan como costumbre. Pero si ello no fuese así, no sería fácil determinar cuándo nació la costumbre, ¿no? Porque son prácticas que bueno, se dan en la sociedad, no en un momento determinado se establece, Sí. bueno, estas costumbres, salvo cuando hay se hace un tratado, como lo acaban de Claro, mencionar. en realidad no es que la costumbre esté derogando al tratado, o al revés, en el efecto generador, ¿verdad? Coexisten los dos. Por ejemplo, en el efecto generador coexisten las obligaciones del tratado, coexisten con la costumbre. Quiere decir que, supongamos, mañana se celebra un tratado que anula, deroga el anterior, las normas igual van a ser obligatorias, pero no por el tratado, van a ser obligatorias por la costumbre. Lo mismo en el efecto declarativo. Existía la norma consuetudinaria y en un determinado momento se celebra un tratado con el mismo sentido. Las dos coexisten. Si se derogara la norma por costumbre, igual obliga las obligaciones por el tratado. Si no medio tratado, va a ser más fácil objetar una costumbre por parte del Estado. No. Recuerden que no existe jerarquía entre las fuentes. Tienen el mismo valor un tratado que una costumbre. Así que no va a ser más fácil. Es lo mismo porque tiene el mismo valor. De ahí la importancia de establecer la jerarquía. Bien. Entonces,
Iba a dar un ejemplo de efecto generador. Existía un tratado y esas obligaciones emanadas del tratado fue surgiendo a través de esas obligaciones una práctica constante y uniforme, hasta que se llegó a configurar una costumbre. Coexisten las dos obligaciones. Bien. Por ejemplo, en el Tratado de Derecho del Mar, de 1982, donde vamos a encontrar en esa Convención de Naciones Unidas sobre Derecho del Mar, vamos a encontrar ejemplos de todo lo que quieran, porque es un tratado muy extenso que abarca muchísimos temas, y ahí encontramos que, por ejemplo, ese tratado creó una nueva zona con su régimen jurídico y su espacio determinado por el tratado, que se llama Zona Económica Exclusiva. Cuando estudiemos Derecho del Mar vamos a ver en profundidad, bien dicho, de Derecho del Mar, qué significa esta Zona Económica Exclusiva. La cuestión es que hasta la celebración de ese tratado no existía, ¿sí?, ni por fuente consuetudinaria, ni ningún otro tipo de fuente, no existía esa zona con su régimen jurídico particular. A partir de ese tratado, de la celebración de ese tratado, la mayoría de los estados que tenían costas marítimas comenzaron a marcar su zona económica exclusiva, ateniéndose a lo escrito en el tratado, en cuanto a extensión y en cuanto a derechos y obligaciones que tenían. A partir de ahí fue elaborándose, creándose una costumbre. Sí, Joana. ¿Cómo está? No, esos serían como los cánones que tienen la posibilidad, por ejemplo, de cobrar Uruguay a aquellos buques que pasan por los canales, ¿no? ¿Sería eso a lo que se refiere? Bueno, los canales están en aguas... ¿no? Porque no recuerdo bien el concepto, cómo es. Los canales están en aguas fluviales. Fluviales... Sí, serían el río, justamente. Viene del río. Y acá... Sería un ejemplo de eso, pero estamos hablando de mar, claro. Claro, es de aguas marítimas. Sí. De mar. Es como algo similar a eso, ¿no? ¿A lo que se refiere? Es por ese lado, sí. Que cobran, pero no por pasar por el canal, sino que pueden llegar a cobrar si pescan. Hay que ver, en la zona económica exclusiva, les repito, después lo vamos a estudiar. La zona económica exclusiva tiene exclusividad sobre los recursos, el estado costero, pensemos en otro país cualquiera, no pensemos en Uruguay, pensemos en Perú, ¿tá? En esa zona tiene la soberanía permanente sobre los recursos naturales, en esa zona. Quiere decir que si da un cupo para pescar, supongamos, puede cobrar perfectamente porque es soberano sobre los recursos naturales, sobre los peces, por ejemplo. Sí. A ver, Washington. Eso vendría a ser el mar territorial, ¿verdad? La 300 millas No, estoy náuticas. hablando de la zona económica exclusiva. Ok. Es otra de las zonas, ¿sí? Una zona que nació con el Tratado Convención de Derecho del Mar. De Joana. alguna forma lo que hizo, a ver, disculpe, doctora, lo que hizo ese tratado fue como justamente establecer esa zona, y lo que hacen los estados diciendo, bueno, establecí esta zona, yo tengo posibilidades porque tengo mar, y ahí es como que hicieron, bueno, vamos a hacer uso de esto, ¿no? Y exactamente. Acá es una costumbre, después por O ahí sea, habrán celebrado los tratados. Cumpliendo con el tratado, lo que hicieron fue generar una costumbre. Impecable, buenísimo el ejemplo. El tratado fue anterior al nacimiento de la costumbre. Y repito, si mañana se celebra otro tratado en donde no se acepta la zona económica exclusiva o se cambia el régimen, de todas maneras, la costumbre va a persistir, porque una no deroga a la otra.
una fuente no puede derogar a la otra. ¿Por qué? Porque tienen la misma jerarquía. ¿Sí? ¿Quedó claro? El tratado nace primero que la costumbre. Sí, ese es el principio, el efecto generador. Primero nace el tratado y después se convierte en costumbre. Otra fuente distinta. Bien, ¿quedó claro? Estaba mirando que la próxima clase vamos a ver principios generales de derecho. Para la clase de hoy ya vimos todo: generalidad de las fuentes, jerarquía, costumbre y efectos de la costumbre. Era lo que teníamos previsto en el cronograma. Joana, ¿querías decir algo más? ¿Por qué no clase, Gastón? Yo iba a preguntar lo mismo, porque hay paro. Ah, no sabía. No sabía que había paro. Es Yo por el tampoco me recorte enteré hoy. presupuestal, en defensa de la libertad sindical, algo así. Bueno, yo voy a enterarme bien cómo es, y ahí está, exactamente eso iba a decir, Sofía. Les aviso por Eva, si no hay clase, ¿está? Bien. Bueno, si no tienen nada más, terminaríamos por acá. Paro de maestros en contra de rendición de cuentas. Bueno, en principio le voy diciendo que va a haber clase, pero después les digo. Bueno, muchas gracias, nos vemos entonces Profesora, la próxima. Sí, decime, Melina. Disculpe, ¿podrá explicarme nuevamente lo que es el efecto cristalizador, que no me quedó muy claro, por favor? Cristalizador es que, viste que para que exista una costumbre, para que se consolide una costumbre, tiene que tener claros los dos elementos constitutivos, ¿sí? Usos, los usos, ¿sí? Que siempre se vaya considerando de la misma manera, en el mismo sentido. Y el elemento psicológico. ¿Está? No está confirmado. Suponete que hace 5 años que se está efectuando, se está creando esa costumbre. Hace nada más que 5 años y se necesita un poco más, no está muy claro. No está consolidada la costumbre. Y en el mismo momento se celebra un tratado con ese mismo objeto. Entonces, lo que hace el tratado es cristalizar, ¿sí? Poner en una fuente a esa costumbre que todavía no está totalmente cimentada. ¿Entendiste ahora? Ahora sí, muchas gracias. De nada. Joana. Profesora, quería preguntarle si había forma de yo poder escribir ahí en el chat para ver si algún compañero me podía pasar información de las anteriores clases. Yo estoy haciendo reválida y hoy fue mi primer día con usted. Sí, claro. Escribí en el chat nomás. Pasarme un mail o teléfono para poder obtener la información de las clases anteriores, atento que empecé. Pero están las clases anteriores, están, menos la primera, están en EVA. ¿Suben las grabaciones después? No. Sí. Sí. Ok, voy a revisar. Como recién justo a las 11 me dieron el ok, pude ingresar hoy y no pude chumear nada. Bueno, pero tenés en EVA las clases, menos la primera porque no la grabé, no me di cuenta. Están ahí. Bueno, muchas gracias. Ahí una compañera me contestó igualmente. Muchas gracias. Bueno, muy bien. Bueno, que pasen bien entonces. Nos vemos la próxima. Chao, profe. Chao, nos vemos el miércoles. Chao.